esta materia es por demás interesante, pero les confieso que ha sido un reto en lo personal, en lo profesional, y por eso es que siempre he tenido, bueno, hemos tenido que acercarnos con los oncólogos pediatras que nos expliquen, a que nos ayuden a entender mucho esta materia, porque es un tema de seguridad del paciente que es muy importante, aparte de ser un problema de salud pública, obviamente, y, y es muy importante que los farmacéuticos comprendamos a cabalidad los planes de tratamiento que nuestros pacientes van a tener. Muchas veces yo me aterraba, no sé si le ha pasado a alguno de los colegas que están aquí en la sala del Zoom, cuando ves la edad del paciente a tratar y ves la complejidad de los tratamientos. Es por eso que es súper importante que profesionalicemos esta parte, que estudiemos y que hablemos con los médicos tratantes. En esta ocasión está con nosotros el doctor Gerardo Ponce Cruz. Él es oncólogo pediatra por el INP, con título de la UNAM, y bueno, esa es una de sus subespecialidades o alta especialidad, y médico pediatra en el Hospital Juárez de México por la UNAM. Y entonces le digo que es totalmente UNAM porque fue médico cirujano también por la UNAM, y actualmente es médico adscrito en el Centro Médico ABC y en el Hospital Moctezuma de la Ciudad de México. Aquí dejo los datos de referencia por si alguien quisiera contactarlo. Y pues siempre es importante tener especialistas de alta calidad cuando tenemos algún familiar o alguna persona que esté por iniciar un tratamiento, pues a veces también según las opiniones es importante y sobre todo pues para poder comprender una enfermedad tan compleja como es una de las leucemias en pediatría. Así que sin más los dejo con el doctor Ponce. Muchas gracias que está con nosotros, que aceptó nuestra invitación. Y si estaban viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok. Hola, buenas Ahora, noches. gracias. Buenas noches, Gracias, doctor. Química. Vamos a empezar a hablar un poquito de terapias blanco en en paciente con leucemia mieloide aguda. Hablar de leucemia mieloide aguda es hablar de un 15% de las del todo el porcentaje de leucemias que se encuentran en el paciente pediátrico, entendiendo que el 85%, el 80% van a ser leucemias agudas linfoblásticas, el 15% mieloides agudas y el otro restante van a ser crónicas, siendo más raras en pacientes pediátricos, ¿no? Como definición se define como un estado maligno de la estirpe mieloide que representa un grupo heterogéneo de desórdenes agudos y crónicos, con alteración en los precursores de células progenitoras y en la médula ósea. Hablar de síndromes mielodisplásicos o de alteraciones malignas mieloides es agarrar estos tres tópicos y vamos a enfocarnos el día de hoy solamente en leucemia mieloide aguda. Como tal, mielos deriva de la palabra parecido a médula espinal. En 1800 el primero en describir una leucemia fue Virchow, que describe que para distinguir entre una leucemia aguda linfoblástica y empieza a diferenciar entre una no linfoblástica, ¿no? Que eran las leucemias mieloides, en ese momento eran leucemias linfoblásticas. En 1957 se describe por primera vez la leucemia premelocítica, que es conocida por el mundo de hematología y por el grupo de la FAB como la famosa M3. En los 70 se describe de manera morfológica 8 categorías de las leucemias mieloides agudas, ¿no? Que es de la M0 a la M7. Y por ahí del 2002 al 2006, la OMS, más que nada en el 2006, la OMS clasifica a las leucemias mieloides agudas ya por alteración citogenética, ¿no? Teniendo como entendido que la morfología es un método de diagnóstico fundamental
Sin embargo, a ojos expertos podemos determinar qué tipo de leucemia mieloide es en un 30%. Pues tenemos que valorar mucho la citogenética y las alteraciones que vamos a encontrar. Si ustedes aquí ven en esta gráfica, vemos que la leucemia mieloide aguda pues ya tiene ciertas translocaciones especiales, ¿no? Translocaciones diferentes, algunos tipos de genes de fusión, y así como otro tipo de alteraciones en mutaciones muy puntuales. Cuando no tenemos un tipo específico, pues bueno, recurrimos a la clasificación de la FAB, como ya había mencionado, y muchas de esas se van relacionando con cierto tipo de translocaciones, pero no siempre va a ser lo correcto y tendríamos que tener una adecuada laboratorio de citogenética. A nivel mundial no se establece exactamente el número de casos de leucemia mieloide aguda, siendo que es más frecuente la leucemia aguda linfoblástica. Pues sabemos que aproximadamente tenemos 8 casos por millón. Es más frecuente en pacientes asiáticos y caucásicos, y si nos damos cuenta en el área de Oceanía y del sur de Asia. Aproximadamente 500 casos anuales en Estados Unidos entre 0 y 14 años de edad, y entre 230 casos entre 15 y 19 años, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 750 casos anuales en una población que duplica o triplica nuestra población en general, que pues nos podemos dar una idea de cómo es la leucemia mieloide aguda, cómo afecta a las poblaciones. Para poder hablar un poquito, menciono mucho la leucemia premenstrual aguda porque fue la primera leucemia que tuvo una terapia blanco. Entonces, la población hispana aproximadamente se presenta 9 casos por millón. Quiere decir que en Estados Unidos la población hispana tiene más riesgo de padecer leucemia premenstrual aguda, que estaba teniendo una alteración en los factores de coagulación, y eso sería lo más grave de este tipo de leucemia. También varía con respecto con la edad, ¿no? En menos de un año es de 18 casos por millón, y entre 10 y 14 años de 7 casos por millón. Y esta incidencia va a aumentar a partir del sexto pico de la vida, entre los 50 en adelante, que va a empezar a aumentar más la leucemia mieloide aguda. Sin embargo, no es motivo ahorita de nuestro tema. Son mayores las leucemias agudas de novo, pero también están afectados ciertos tipos de genes que pueden funcionar a predisponer leucemia mieloide aguda, siendo antecedidos de algún otro tipo de patología, o por el uso de ciertos pesticidas o algunos productos de químicos que se ocupan en la vida diaria. Hay dos tipos de alteraciones genéticas que se establecen en dos grupos, ¿no? Clase 1 y clase 2, ¿no? La clase 2 son las translocaciones, hay un reordenamiento de ciertos genes como el MLL o alteraciones en el CBF. También hay la clase 1, son traductores de señal, hay una afección a nivel de ciertos genes que desencadenan ciertas vías que inhiben la apoptosis, ¿no? Que sería la vía del RAS, del KIT o el FLT3. El FLT3 tiene un valor muy importante porque es un gen que confiere alto riesgo en las leucemias mieloides agudas, y actualmente tenemos terapia blanco contra ese tipo de gen o ese tipo de alteración, ¿no? Entonces, como mencionamos, la clase 1 inhiben la apoptosis o disminuye o aumenta la proliferación de las células malignas, y tenemos en la clase 2 que hay un deterioro en la diferenciación o en la autorrenovación, y hay ciertos tipos de translocaciones que nos confieren este tipo de alteraciones. Aquí tenemos otro tipo de algunos genes o translocaciones que nos vienen, nos muestra esta tabla, y podemos ver, por ejemplo, que la alteración del FLT3 se ve en mi cursor. Se puede ver que hay un peor pronóstico, especialmente en pacientes con alto riesgo de mutación, ¿no? Podemos ver que los MLL también tienen varios tipos de alteraciones, y en algunos puede llegar a tener buen pronóstico o pronóstico favorable. Sabemos que en cáncer no hay un buen pronóstico, es cáncer. Sin embargo, esta tabla nos especifica exactamente qué riesgo tiene cada paciente con la alteración que llegamos a tener. Como mencioné previamente, en la tabla de la OMS, pues bueno, también no nos menciona todas las alteraciones, pero podemos darnos una idea qué riesgo tendría cada una de ellas y cómo podemos tratarla. Y aquí tenemos circulo algunas alteraciones que esto nos van a llevar a terapias blanco, como vamos a mencionar más adelante, ¿no?
Este es un esquema de tratamiento de leucemias, ¿no? Cuando tenemos unas leucemias de riesgo estándar o riesgo habitual, contra locación 821, inversión de cromosoma 16, interlocación 1616, o alteraciones en el gen SERBA o MPM1, pues podemos dar un protocolo de alto riesgo, ¿no? Si mi enfermedad mínima residual está negativa después de la primer esquema de quimioterapia, podemos continuar con un esquema de quimioterapia. Esto prácticamente es un esquema que me reduce o que me simplifica la forma en que yo debo tratar las leucemias, ¿no? Sabemos que tenemos 3 tipos de leucemias: bajo, intermedio y alto riesgo. La mayoría las encontramos en esta parte de intermedio alto riesgo, lesiones agudas. Sin embargo, nos identifica cómo tenemos que hacer. Y hay unas locaciones como la 6-9, la 8-16, y 6-21, alteraciones en el FLT3, algunos previamente tratados con un tipo de cáncer o tratados con leucemia, que de primera instancia no vamos a ver no vamos a evaluarla con una quimioterapia previa, sino se van a ir luego a alto riesgo. La historia de los protocolos pues ha tenido malos resultados, ¿no? Porque en los 70s se trataban las leucemias mieloides agudas con protocolos de leucemia aguda linfoblástica, y tenemos unos malos resultados, sabiendo que en la genética o la biología molecular o la lógica biológica, ese tipo de alteraciones no era la misma que una leucemia aguda linfoblástica, ¿no? Aunque sí había predecesores, el grupo o la línea citogenética no era la misma que estaba afectada. Al final de los 70 se incorporación a la citarabina en tratamiento, que esto fue la panacea, ¿no? La citarabina, sin la mayoría de los oncólogos o los pediatras, o los hematólogos, sabemos que la citarabina es parte fundamental en el tratamiento quimioterapéutico en protocolos específicos de leucemia mieloide aguda. Actualmente, enfoques en leucemia linfoblástica aguda han ayudado al desarrollo de tratamientos a leucemia mieloide aguda. ¿Qué quiero decir con esto? La leucemia más estudiada, evidentemente, es la leucemia aguda linfoblástica. A partir del estudio de este tipo de leucemias, detectaron cierto tipo de terapias blanco, algunos genes, algunas partes de la molécula que nos podrían ayudar a generar apoptosis. A partir de esta parte, y viendo tratamientos de leucemia que ocupaban multidrogas, en leucemias mieloides agudas se empezó a ocupar no solamente citarabina, sino un protocolo con multidrogas, principalmente en una inducción, consolidar, ya en este caso no con metotrexato, sino con un tipo de como mitojantrona, que es un antibiótico similar a las antraciclinas, y había una fuerte intensificación, y esto nos ayudaba mucho a llegar a una curación de leucemias mieloides agudas. Y esto nos llevó a que, en base a los protocolos de leucemias agudas linfoblásticas, al ver que podíamos establecer las mismas bases terapéuticas, bueno, las mismas bases en pasos terapéuticas de la leucemia aguda linfoblástica, traslaparlas al mieloides, para poder establecer, en base a las drogas que se ajustan y que se ven que tienen mejor respuesta para los leucemias mieloides, se hizo los protocolos. Y esto conllevó a su estudio más específico y poder llevar unas terapias blanco, que actualmente se ocupan muchas de primera línea para poder llegar a la curación. Prácticamente ya no hay leucemias mieloides agudas que no requieran una terapia blanco específica, ya que tenemos una adecuada citogenética que nos ayuda a detectar qué genes podemos llegar a atacar y nos puede ayudar a mejorar la curación de nuestros pacientes. Y aquí tenemos varios tipos de terapéuticas, ¿no? Vamos a hacer terapéuticas que van a vías de las sinasas oncológicas, va a haber regulador de la apoptosis, va a haber alteraciones en el microambiente, va a haber terapias inmunes, va a haber también alteraciones psicogenéticas, que todo esto va a ayudar a que nos ayude a eliminar o a poder tratar los tipos de leucemia mieloide aguda. En el año 2017 inició de primera, pues una nueva era para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda. La FDA aprobó cuatro modelos terapéuticas para el tratamiento. El primero es un anti-IRH2, que es enacidenib, que se ocupa principalmente en recaídas y en lesiones refractarias. Más adelante vamos a mencionar un poquito de esta parte. Todavía como tal no está bien autorizado en pediatría, sin embargo, responden el 10%, un poquito menos de los pacientes a este tipo de terapéutica. La midostaurina, o los inhibidores de la FLT3, es una combinación en combinación con quimioterapia de nuevo diagnóstico, han ayudado a que las alteraciones o las mutaciones del FLT3 puedan recibir este tipo de quimioterapias y puedan tener una mejor respuesta y una mejor tasa de curación, una mejor tasa de sobrevida y evento libre de enfermedad a largo plazo. Otra es la combinación
bueno, el fármaco se llama CPX 351, que es la combinación de citarabina con daunorubicina, pero son liposomales. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ayudar a que tengamos menores efectos adversos, principalmente a nivel cardíaco por uso de antraciclinas, y también menos efectos adversos supresores por la citarabina. Está aprobado para leucemias agudas mieloblásticas secundarias, que quiere decir en pacientes que tuvieron osteosarcoma, que se ocupaban cierto tipo de epidofilotoxinas, como el etopósido. Terapia para recaída de leucemia aguda mieloblástica, que esto está muy en controversia, porque como vamos para las mismas drogas que ocupamos a un inicio en una recaída. Aquí la ventaja es lo liposomal, que esto evita que tengamos una cierta resistencia, por así decirlo, o una selección clonal a la quimioterapia, que me evite y que podamos tener mejor respuesta terapéutica, ¿no? Y también tenemos los inhibidores anti-CD33. Sabemos que el cluster of internalization 33 es principalmente el marcador por excelencia en la mayoría de las lesiones agudas, y es el fármaco de elección, es el gemtuzumab, ¿no? Estos tipos de medicamentos son para pacientes de novo, recaídas o una refractaria también a la leucemia en pediatría y en adultos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los inhibidores del isocitrato de hidrogenasa 2, que es el IDH2. Solamente va a haber una respuesta en un 12, como ya mencionado, 10-12% de los pacientes con leucemia aguda mieloblástica. ¿Qué va a hacer esta parte? Va a inhibir, va a haber los residuos de arginina, que es el R14.0 y el R17.2. Va a tener una actividad enzimática neumófica, y esto va a disminuir la acumulación del R2-hidroglutarato. Esto a su vez va a generar que haya una disminución en el alfa-ketoglutarato dependiente, y esto va a generar que haya apoptosis a nivel celular. Cuando hay una disminución del alfa-ketoglutarato, como que ya mencioné, va a haber una hipermetilación del DNA, aumentando la metilación represiva de histonas, y va a haber una diferenciación hematopoética alterada. Al inhibir esta parte, se reduce el RHDG2 y restituye la diferenciación. ¿Qué quiere decir esta parte? Ayuda a que los blastos de este tipo, que tenemos este tipo de alteraciones, maduren y evitar que se proliferen las formas anormales de la enfermedad. Aquí tenemos prácticamente dónde está activando el inhibidor del IHDF2, que aquí es prácticamente que es la idostaurina, que va a inhibir por metilación. Prácticamente hay varios artículos, es un artículo de 2017 donde se empieza a emplear ese tipo de fármacos en leucemias refractarias o recaídas, en leucemia mieloide aguda, principalmente en pacientes adultos, pero que poco a poco se ha ido abriendo paso en la área de pediatría. O sea, básicamente pacientes con recaída o refractariedad, el 40.3 va a ser que tiene una respuesta con enacidenib. En este estudio que mencioné previamente, 34 pacientes tuvieron revisión completa y 11 parciales, ¿no? Una respuesta mediana de 5.8 meses, y es una buena terapia blanco para el trasplante, ya que si el 10% va a responder y podemos llegar a una tasa de curación a 5 años libre de enfermedad, es una adecuada tasa blanco que tenemos una respuesta, como ya mencioné, el 40.3, para que se pueda hacer una terapia blanco, una terapia puente previa al trasplante, ¿no? Para la respuesta completa, pues prácticamente el trasplante estamos empezando tasas de curación hasta un 50%. Como terapia puente, no terapia blanco, ¿no? Específica solamente, que es solamente un 10-12%. Aquí, esto es un artículo también del blog American Society of Hematology, que mencionan que la mistodaurina, el acidenib, el CPX 351 y el gemtuzumab son una nueva esperanza para el tratamiento de las leucemias mieloblásticas, así como el venetoclax. Eso no mencionaremos porque realmente todavía no hay estudios en pediatría, ¿no? La dosis del medicamento, el acidenib, prácticamente son 100 miligramos diarios, una respuesta completa, 12%, como ya hemos mencionado, y es una terapia blanco adecuada. Como ya hemos mencionado, la media son 5.6 meses de respuesta, que es un tiempo muy considerable para poder considerar el trasplante.
¿Qué podemos ocupar? ¿Qué toxicidades? Que es muy importante. No toda la quimioterapia es inocua. También podemos tener una leucostosis no infecciosa, arriba de 25.000% del total, que se puede tratar con hidroxurea, si no es que mejora al suspender. Si suspendemos el acidinib y no mejora, podemos ocupar hidroxurea para este tipo de alteración, ¿no? También podemos encontrar una elevación de las bilirrubinas en un 37%, y esto va a mejorar, disminuir la dosis de 100 miligramos a 50 miligramos, en un 50%, y se vuelve a valorar, y prácticamente eso podríamos llegar a así el tratamiento. Bueno, la amidostaurina, sorafenib, son los principales inhibidores de la FGFR3. Bueno, como ya mencionamos, la amidostaurina es el primer inhibidor del FGFR3 aprobado por la FDA. Es un receptor de clase 3 de tiosincinasa y va a actuar en las células madres y células dendríticas. Tiene un papel importante porque el leucemia LFD3 va a aumentar la proliferación, la diferenciación y la sobrevida de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que al aumentar la proliferación de células maduras y no de precursores, va a haber un aumento de la sobrevida. Bueno, el dominio justamembranoso, que es el dominio activo, va a activar el receptor, y esto va a conllevar a que tengamos una adecuada inhibición de la LFT3 y podemos ayudar a la definición de este tipo de leucemia que tengan alteraciones. Y bueno, este es el mismo cuadro que vamos a estar mencionando muchas veces en esta plática. Aquí prácticamente es cómo se une el inhibidor del FGFR3 al receptor, y es donde va a ver los dos dominios, ¿no? Va a inhibir la vía del RAS, va a inhibir la vía de la JAK-STAT, va a inhibir ciertas vías que van a ayudar a que al inhibir estas vías se aumente la apoptosis y o aumente la diferenciación celular a la maduración para que los blastos puedan ser eliminados y la parte maligna. Se ha visto en protocolos de nueva instancia, de nuevo diagnóstico, el uso del inhibidores de FGFR3 como más quimioterapia, y aumentaron las tasas de curación de leucemias agudas, siendo incluso hasta evitando el trasplante de las mismas. El pasado y el presente han demostrado que la actividad con tiosincinasas contra el FGFR3 mutado, el sunitinib, midostaurina, sorafenib, han tenido una adecuada función y un aumento de la sobrevida. Aquí podemos aumentar que la sobrevida global un 54%, menos el 44.3% en pacientes con placebo. También aumentó la respuesta completa, o la respuesta parcialmente completa, de 59 a un 80% de los pacientes completados con midostaurina o inhibidores de la FGFR3. Entonces, es una nueva terapéutica actualmente en protocolos del Children's Oncology Group. Ya los ocupan en primera instancia, ya nos esperan a las recaídas y han tenido tasas de curación mayores. Aunque también tienen muchas resistencias, ¿no? La presencia de múltiples clonas leucémicas, no solamente vamos a ver, sabiendo, anteriormente, tanto la leucemia aguda linfoblástica como la leucemia mieloide, se sabía que era una clona afectada. Sabemos que actualmente ya hay varias clonas, entonces por eso solamente no se debe ocupar como una terapia monodroga, sino se debe ocupar junto con quimioterapia para poder afectar y poder eliminar todas las clonas que se encuentren afectadas en la leucemia mieloide aguda. Las mutaciones en leucemia mieloide aguda son frecuentes, son subclonales, que quiere decir que muchas no están identificadas de primera instancia, condicionan una pérdida o ganancia de las mismas en la recaída. ¿Qué quiere decir? Especialmente por trasplante, por eso siempre será necesario repetir el estudio molecular para confirmar la presencia de la misma y considerar unas segundas líneas. ¿A qué voy con esto? Es parte de lo que mencionaba en esta diapositiva. Perdón. En esta diapositiva, que hay múltiples clonas leucémicas, ¿no? Ante una recaída no podemos dar por obvio o por escrito que es la misma quimioterapia, que es la misma leucemia que tuvo diagnóstica de nuevo, porque hay que identificar las subclonas, la selección clonal y la resistencia a los quimioterapéuticos, así a las drogas, y una recaída con un estudio totalmente nuevo, como si fuese una leucemia de nuevo, para poder identificar qué clonas en este momento se expresaron al eliminar las clonas dominantes de nuevo en el diagnóstico de leucemia. El gilitinib es un medicamento inhibidor de segunda generación que mejoró también las tasas de sobrevivencia en vez de la midostaurina. Aumentó la sobrevida de 27 al 48% en comparación con otros de segunda generación. Tiene un efecto inhibitorio contra el FGFR3
en ambos dominios, el dominio dominante y en las citocinasas, aumentando también el evento de la enfermedad, bueno, la sobrevida de 5.6 meses a 9.3 meses, y también va a prevenir el desarrollo de resistencia a este tipo de inhibidores, y la dosis de 80 miligramos por metro cuadrado, ¿no? Es una respuesta rápida, pero transitoria. A diferencia de la miostaurina, este es un medicamento que usa la terapia puente previo al trasplante. ¿Qué podemos encontrar de toxicidades? ¿No? Podemos también alteraciones a nivel de las enzimas hepáticas, podemos ver aumento de las enzimas pancreáticas, en combinación con otros medicamentos, principalmente en aquellos que inhiben la citocromo P3A, puede llegar a haber unas alteraciones que pueden aumentar el efecto, o se puede despotencializar el efecto y puede conllevar a las demás alteraciones. Suspendiendo o bajando la dosis al 50% es esto que puede disminuir todo el tipo de toxicidades. Aquí también mencionamos otro tipo de alteraciones. Cuando se tiene que cesar la quimioterapia, principalmente se cesa este tipo de terapia blanco a los 6 meses después de tener una respuesta completa y es el momento adecuado para el trasplante. ¿Por qué no usar en primer nivel de tratamiento? Es una pregunta muy frecuente, ¿no? En el Children's Oncology Group, en el estudio AMLL 1831, pues de primera instancia, hicieron un estudio aleatorio, ¿no? Se ocupó un nuevo diagnóstico, se detectó la mutación, tanto cualquiera de las dos de dominios, tanto el de atención o el dominio mayor, y de primera línea se ocupó la quimioterapia de primera línea más el giratinib, y también en otro tipo de comparativo, solamente se ocupó la terapia de primera línea. Los resultados mencionan que prácticamente hay una disminución mayor y aumento de la sobrevida. Sin embargo, puede llegar a aumentar las toxicidades con el uso de giratinib, pero es una adecuada terapéutica para previa al trasplante. Entonces, prácticamente un poquito demostró baja selección en combinación con inhibidores de la BCL2, que también se iba a ocupar. La segunda generación con el venetoclax sí aumentó y aumentó la apoptosis de las células MLT3 y también fue una adecuada terapéutica. Sin embargo, como mencioné al inicio de la práctica, los inhibidores de la BCL2, como el venetoclax, aún no están en pacientes con pediatría, y por eso pongo esta mención, ¿no? Puede ser un futuro para en pediatría, tal vez, pero tal vez se encuentra en estudio. Probablemente en un futuro podemos encontrar algún tipo de este tipo de efectos. Vamos a hablar del gemtuzumab, que es el inhibidor anti-CD33, también fue aprobada por la FDA, y en su momento, por ahí de los años 2000, 2017, fue la panacea, ¿no? Fue un año crítico para como terapias blanco, que fue prácticamente donde todas las terapias blancos, anti-CD33, anti-BCL2, anti-tirosinasa, anti-FLT3, fue cuando fue el boom. Sin embargo, fue suspendida este tipo de alteraciones por los grados de toxicidad grado 3, 4 que tenían falla hepática fulminante y minotóxica. Nuevamente el FDA en el 2017 la vuelve a aceptar. Evidentemente estos 7 años sirvieron para evitar el riesgo de toxicidades y ver la dosis en estudios fase 2, fase 3. Y como mencioné al inicio de la plática, ¿no? El CD33 se encuentra prácticamente en un 80% de todas las células linfobásticas, leucemias agudas, perdón. Y bueno, al principio de la terapia blanco, puede ser un principio de terapia blanco en leucemia aguda. Prácticamente se va a unir la citocina generando endosomas que provocan la liberación de endosomas, y esto va a generar la apoptosis a nivel celular, que es un poquito de la farmacocinética de medicamento. Y aquí es el mismo esquema, donde actúan CD33, prácticamente van a ser los tirosomas, que como ya mencioné previamente, y va a generar la apoptosis, ¿no? Va a haber un rompimiento o una destrucción del ADN. Y aquí está un estudio del Journal of Clinical of Oncology, que menciona que el gemtuzumab
en pacientes niños y en adolescentes, en pacientes con diagnóstico de novo, improvisa y mejora el evento libre de enfermedad, reduciendo la recaída, y se hicieron estudios fase 3, un estudio aleatorizado en el Children's Oncology Group. Ese es el estudio más grande que se ha visto en el uso de CD33. He visto que el evento libre de enfermedad mejor hasta un 53.1% en comparación a la terapia convencional, prácticamente, sin embargo, el evento libre de enfermedad, la supervivencia global no fue significativa, prácticamente se quedó igual, pero sí aumentó el evento libre de enfermedad. La remisión, igual comparado con terapia convencional, pues prácticamente tuvo una P de 0.15, que no es tan significativa, pero el riesgo de recaída disminuyó significativamente en un 32% en comparación del 41.3%, siendo en 3 años, siendo una P de 0.006, ¿no? La subida de enfermedad mejoró también para investigación la ansiedad 33 a 3 años de un 60 contra un 54% en terapia convencional. Entonces, de todos los fármacos que hemos mencionado, el gemtuzumab prácticamente es el que mejor parte se ha visto y ya se ha empezado a ocupar en terapias de primera instancia, no en segunda ni tercera. También puede haber síndrome de obstrucción sinusal, que no fue significativo, solamente 2 pacientes de todos los que se estudiaron lo llegó a presentar. También puede haber disfunción ventricular izquierda, que eso realmente no se ha visto que el uso de algún tipo de se me fue el nombre del cardioxane ayude, pero esto se ha visto principalmente la disfunción del ventricular por el alto uso de antraciclinas, no por el uso del anti-CD33. También hay un retraso mayor en la recuperación de neutrófilos, prácticamente 2 meses, de 500 neutrófilos en adelante, que es significativo para el uso de este medicamento. Y como ya he mencionado, pues aquí son todas las terapias blancos que hemos mencionado el día de hoy, que son 4 o 5 terapias blancos que hemos ocupado, pero que todas en combinación no se pueden ocupar de primera instancia. Sin embargo, como mencioné, hay que estudiar la citogenética de cada paciente para poder determinar qué tipo de terapia blanco vamos a ocupar y cuál es la mejor, más uso de quimioterapia. Dejé al último el CPX 351, no porque no fuese terapia blanco, sino porque es prácticamente quimioterapia, no es una terapia blanco bien establecida como las demás que ya hemos mencionado. Sin embargo, es ocupar las mismas drogas, que es la citarabina y la daunorubicina, pero en una preparación liposomal. ¿Qué quiere decir? Va a demostrar que entre mayor exposición habrá menos secundarios cardíacos, ¿sale? Y se ha visto que el uso de cardioxane con estos medicamentos no está indicado, ya que disminuye drásticamente las alteraciones cardíacas a este nivel, ¿no? La terapia contra la lesión amiloide aguda es muy tóxica y tiene efectos secundarios a largo plazo. Especialmente una cardiomapatía dilatada, por decir la más común. Entonces, al ocupar CPX51 tiene una mayor eficacia y seguridad en los pacientes adultos, y la FDA lo aprobó en el 2017, ¿no? Y también ya actualmente en protocolo del Children's Oncology Group ya se ocupa como fármaco de recaídas. Todavía no de primera instancia, se ocupa como dicho fármaco de recaídas, ya sin el miedo de las dosis acumuladas de antraciclinas, lo podemos ocupar adecuadamente. Esto es un estudio fase 1, fase 2 del uso de CPX-351, seguido de fludarabina, citarabina y factor estimulante de colonias, que bueno, se hizo en el Cincinnati Children's Hospital y bajo la tutela del doctor Michael Absalon, que es el que prácticamente lo empezó a reportar en el Children's Oncology Group con adecuados resultados. Prácticamente el estudio fue para determinar la dosis, este estudio del COG, ver la dosis del ciclo 1 de CPX-31, cuántas unidades se deben ocupar y en cuántos días, y después se sigue con como ya me hemos mencionado, el ciclo con fludarabina, factor estimulante de colonias, así como de adramicina, ¿vale? Esto se ha ocupado también como terapia puente previo al trasplante, pero ha tenido muy buenos resultados y ha tenido unos efectos tóxicos y que pueden tolerar mejor los niños bastante que con terapias convencionales. Se han establecido, los respondedores se realizaron prácticamente
tuvo la respuesta completa, mejoró de 52% a 78%, y esos 78% que mejoraron con la terapia blanco que estaba mencionando ahorita, o con el CPX 351, el 97.6, el 96.7% de los pacientes que tuvieron una respuesta completa pudieron llegar al trasplante con un aumento de las tasas de curación a 5 años. Fiebre neutropenia la más común, recuperación lenta y plaquetas de los neutrófilos. Calórica es prácticamente una estrategia promovedora para mitigar la calotoxicidad sin comprometer la eficacia, que es algo muy importante, y se demostró que se puede prolongar la circulación del mismo. Pacientes con grado 2 o superior con disminución de la FEABI, mejora hasta un 50% la fracción de eyección del ventrículo izquierdo tras el uso de IECAS, ¿no? Recordando que dichos pacientes ya han sido tratados con anticiclinas, por consiguiente tiene alto riesgo de toxicidad. ¿Qué quiere decir? Como es un medicamento para que sufran recaídas, la toxicidad cardíaca que tienen los pacientes no es por este medicamento, sino es por el medicamentos previos que se han ocupado. Y lo que sí conlleva es que no tenemos que preocuparnos ya por las dosis acumuladas, porque esto nos ayuda a que mitigar un poco la respuesta a cardiopatía. ¿Qué sigue después? Pues dicho estudio nos otorga un perfecto raciocinio para tratamiento de leucemia de novo con CPX 351, y se espera que prontamente se pueda emplear de primera instancia. Pregunta obligada, y como hemos llamado, el de Rexane, ¿se sigue ocupando? ¿Se sigue ocupando? Pues bueno, se ha visto que ese estudio que el efecto del Rexane en la falla del ventrículo izquierdo en pacientes con la leucemia mieloide aguda, pues bueno, prácticamente sí se ha visto porque que hay una falla, pero podemos llegar a evitarlo si es que podemos ocupar de terapia inicial de este tipo de medicamentos sin el efecto del Rexane y sin el efecto de liberación de radicales libres. Conclusiones, pues la terapia orgánica es una realidad, prácticamente ya están, no son tan accesibles en costo, sin embargo ya ya se encuentran en nuestro país también, y si se piden, y si se empieza a demostrar el uso de este tipo de fármacos, podemos llegar a tener una adecuada respuesta. Hay distintos resultados con pacientes de novo y también recaídas refractarias. Y actualmente, pues ya vimos el esquema que mencioné de la célula, y prácticamente hay muchas más terapéuticas que se pueden llegar a emplear. Futuro, sí, pero aún no podemos olvidar que la base fundamental del manejo de las leucemias agudas, mieloides agudas, es con quimioterapia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Están una vez más los datos del doctor Jesús Gerardo Ponce. Yo quería preguntarle, doctor, actualmente, como usted bien mencionó, estamos dando esquemas de quimioterapia. Sí. En estos pacientes. La mayoría de las terapias que comentó, me parece que solo la midostaurina está, bueno, hasta donde me quedé. Creo que todavía, la midostaurina no, sí está disponible en nuestro país, no lo sé. Sí, todas están disponibles, solamente hay que tener en cuenta que algo se llama la COFEPRIS, ¿no? Que muchas veces nos limita esta parte de los tratamientos. Sin embargo, si tú tienes las pruebas suficientes para poder pedirlo a Estados Unidos, se puede hacer los trámites correspondientes y se pueden llegar a ocupar, ¿no? En trasplante, en el Centro Médico ABC, sí se ocupa ya los inhibidores de FDT3, midostaurina principalmente, y el ginetinib, y con unos buenos resultados, ¿no? Y la antecedente 33 también ya es una realidad que también no es tan accesible en costo, pero pidiéndola se va a llegar a comprobar que se debe de ocupar y tenemos una adecuada respuesta, ¿no? Ok, sí, porque está la situación del riesgo de segundas neoplasias aún con las antraciclinas, sobre todo, por ejemplo. Pero se sigue usando como primera opción los esquemas de inducción, el 7+3, o en niños
bueno, yo tengo un poco más de experiencia en los jóvenes, ¿no? Son esquemas 7+3 o alguno basado, como ya lo dijo, en la mitojantrona. Y entonces, ¿cree que lleguemos al momento de la quimio, inmunoterapia o de la quimio con terapia blanco combinada? ¿Cree que va a ser? Actualmente no podemos obviar la quimioterapia, ¿no? Eso es un Mm, futuro que es lo que se planea no solamente en leucemia aguda linfoblástica, ¿no? Sino en todo tipo de tumores, y una terapia blanco dirigida y evitar la quimioterapia. Actualmente no nos podemos olvidar de esto. La base fundamental de tratamiento tanto de ambas tipos de leucemias es la quimioterapia, ¿no? Que se van a ver beneficiados con el uso y agregar este tipo de fármacos, sí, y tal ujú. vez en un futuro podamos ya determinar ¿por qué no este tipo de fármacos solamente? Porque como mencioné, solamente hay muchas subclonas que no están bien diferenciadas, que es lo que conlleva las recaídas, ¿no? De la misma clona afectada, hay varias subclonas. Por eso la quimioterapia sigue afectando ese tipo de alteraciones, más la terapia blanco de la clona principalmente afectada, ¿no? Ok. Por eso, como tal, no podemos obviar la quimioterapia. En un futuro sí. ¿Cuándo? Pues, yo espero que no muy tarde, pero estamos ya en día de eso. Y actualmente es en la inducción y posteriormente el trasplante, lo que estamos haciendo, Sí, lo mejor, prácticamente, ¿no? En el sí. MA. Hay una pregunta que alguna vez hablando con el doctor Absalom, que mencionaba ahorita en la práctica, ¿cuándo trasplantar? Y también el doctor Alberto Laya, ¿cuándo se trasplanta un paciente con leucemia aguda? Pues cuando tiene los factores de alto riesgo, ¿no? FLT3 positivo, alteraciones en el MLL, algún tipo de translocación de estas que acabo de mencionar, es cuando se debe de hacer el trasplante, ¿no? A pesar, una vez que te acabes la remisión, no debes de esperarte que te recaiga el paciente, ¿no? Porque es un pensamiento muchas veces erróneo que el trasplante solamente es cuando recae. No, si se puede hacer desde antes, Antes. por ese tipo de Ujú. alteraciones que ya detectamos desde un inicio, qué mejor que hacerlo, ¿no? Ok. Cuando hay alteraciones citogenéticas que condicionan el alto riesgo de recaída. Que sabemos que pueden recaer probablemente y es cuando se tiene que hacer el trasplante una vez remitido, ¿no? Ok. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Que creo que hay muchas, ¿eh? O por favor pónganlas en el chat. Déjenme revisar si alguien de la audiencia. Es complejo y sí, o sea, qué bueno que se abrió este camino de las terapias blanco, porque es como, era un panorama muy desolador, ¿no, doctor? Bueno, yo recuerdo que los Sí, antes casos no de eran, ser una tasa de curación muy baja, pero sí, bueno, desde que me tocó ya estar en pediatría, luego ya en oncología, o sea, ante la mejoría de los protocolos, la curación y la venida de trasplante, la curación ha aumentado. Sin embargo, la cosa es llegar al trasplante. Por la toxicidad que genera la quimioterapia, que sigue siendo muy tóxica. muy tóxica y además los cuidados, ¿no? De Correcto. los riesgos de infecciones son Sí, sabiendo altos, la ¿no? terapéutica de soporte, profilaxis antibiótica, etcétera, tiene que ser fundamental, ¿no? Desde el inicio del manejo, porque sabiendo que una buena terapia transfusional, evitando, radiando los paquetes para evitar el tipo de, de rechazo a la sangre posteriormente por la formación de anticuerpos, se tiene que establecer desde un inicio, ¿no? Por el alto riesgo que tenemos de que el paciente llegue a trasplante, Sí, que esa es su única posibilidad de curación, ¿no? sí, muy bien, doctor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Un comentario sobre el tema? Y ya vi, doctor, la midostaurina está carísima. Está inalcanzable. Y obviamente me imagino que en los institutos no creo que se cubran este tipo de terapias, sino Alguna actualmente vez me solo decía los protocolos, ¿no? el doctor El doctor Olaya, Alaya, ajá, si no lo pedimos, nunca lo no va a vamos a haber. hacer. Claro, Y así empezó el biletumumab, ¿no? El leucemia agudas linfoblásticas. Es carísimo, que cuesta $1,000,000, sí, pero se ha visto que
disminuir pero costos a largo plazo, ¿no? sí, sí, Entonces, pues, así también, pues, sí, el imatinib de primera instancia era carísimo, ahorita lo ocupamos a pasto, ¿no? O sea, hay que claro. pedirlo. Hay que estudiar a las leucemias, no es pedir porque hay que estudiar bien a las leucemias, ver qué factores de riesgo y las posibilidades que tenemos de ocupar una terapia blanco para poder dirigirla y tener una mejor respuesta. Y en este caso que mencionó el estudio con el gemtuzumab ozogamicin, es en dosis ajustadas, me imagino que para los pacientes, para pediátricos, y recuerdo que este anticuerpo pues tiene sus peculiaridades de preparación, se protege de la luz, obviamente como todo anticuerpo pues no hay que agitarlo, hay que pasarlo en filtración en línea con filtro de 0.22 micras. No sé si alguien más haya tenido experiencia con este anticuerpo monoclonal, pero bueno, sí es importante conocerlo, porque es el que podrían llegar a preparar en el entorno de un centro de mezclas, por ejemplo, y creo que ese es el que no está disponible en México, sino es que ya, ya Yo alguien ha tenido experiencia de tener los que nos acompañan en la sala. creo que no. No, ¿verdad? Este, nuestros amigos del Hito, ¿no? No lo han probado, colegas. No, Sandy, Ok, no, a lo más que hemos ocupado es Sublinatumab sí, para el y LLA utilizamos, ajá, y próximamente creo que vamos a ocupar el tróxido de arsénico, de arsénico, sí. que es en el entorno de la promielocítica, ¿verdad, doctor? Ajá, sí. Sí, Sí, ok, sí, muy bien. Bueno, pues para que se pongan a estudiar sobre gemtuzumab ozogamicin y estas terapias que nos comentó el doctor Jesús Ponce, estemos pensando, porque fíjense, el gemtuzumab ozogamicin obviamente se utilizaba o se utiliza en los pacientes adultos o en los pacientes. Existe un grupo en leucemia y en pediatría que es los grupos de los AYA. ¿Nos puede hablar de este grupo de pacientes, doctor? Y es el ámbito de la oncopediatría también, ¿verdad? ¿O está en un sí, se ha visto borderline? que los haya, Ajá, por sus siglas en inglés, pues bueno, se ha visto mejor, que le da mucho mejor con protocolos pediátricos, ¿no? También es parte de nuestra área. Y bueno, y también hay que empezar a adaptar la quimioterapia no solamente a lo que dicen los adultos, ¿no? También a estos adolescentes y hay que empezar a actuar porque también sabemos que son, pues, clonas inmaduras en un paciente adulto joven que se puede ver beneficiado de primera instancia con protocolos pediátricos, ¿no? No, hablar de AYAS es hablar de otro tema y es muy amplio, ¿no? Y no solamente de leucemia, sino todo tipo de tumores, ¿no? así es. Muy bien. Doctor, y para el público en general, ¿cuáles serían los signos de alarma o lo que tendrían que verificar los padres de familia en un paciente pediátrico como un síntoma de una LMA Bueno, no solamente del MA, ¿no? De lesiones en general, en bueno, general? moretones o hematomas de oído que causa aparente, palidez generalizada, que el niño se canse más de lo normal, que refiera que está sin ganas de comer, ¿no? Que aumente ganglios, ¿no? Fiebre de origen desconocido, que no remita al uso de antibióticos de primera instancia o de paracetamol, ¿no? Perdón por decir antibióticos, pero es un decir. Evidentemente petequia, que son puntitos rojos en todo el cuerpo, las extremidades. Ya mencioné cansancio, sudores nocturnos, pérdida de peso, dolor de cabeza, ¿no? Que el paciente diga que late más rápido su corazón, o que escucha que sopla, o que le vibra mucho el corazón. Son tipos de alteraciones que podemos llegar a tener, ¿no? Que también son pacientes de un choque séptico, ¿no? Datos de un choque séptico, pero sí hay que acudir con su médico pediatra para que ellos se determinen de primera instancia si requiere una evaluación por infectología, terapia intensiva o con el oncólogo, ¿no? Si vemos que empieza a crecer su abdomen, ¿no? Que sentimos ahora así, ay, siento aquí más durito
Eso es el hígado o el vaso que está creciendo, que tenemos muchas vueltas en el cuello, en las axilas, en las ingles, atrás de las rodillas, atrás de los codos, son datos inequívocos de que tenemos que acudir a pediatría, a un hospital de urgencia, para que sea valorado por un oncólogo pediatra o un hematólogo pediatra. Ok, doctor. Bueno, pues invitar a todo el público en general. Obviamente, y afortunadamente en estos tiempos ya hay la cultura de llevar a los niños al pediatra como antes. Creo que mi generación para atrás no era tan común, o nos llevaban cuando nos sentíamos mal realmente. Pero ahora, bueno, cada vez está más la cultura esta preventiva, llevamos a los niños a revisión, pero muchas veces quizá los pediatras, no sé, por formación, doctor, si les ven como muchos de estos temas en los que tengan que detectar alguna de estas anormalidades, pues a tiempo, ¿verdad? Pasa mucho también con los adultos, que la formación no es tan exhaustiva con los médicos generales que pudieran no detectar algo de esto, ¿no? Va a pasar, ¿no? O sea, tengo compañeros que, pues, y no es que sean malos pediatras, o que no, realmente, pues, no lo vieron, ¿no? Pero de preferencia, la mejor detección es que acuda al paciente pediátrico con su pediatra, y es el que va a poder determinar qué paso seguir, ¿no? Ok, muy bien. Pues creo que así, es que no hay tanta experiencia de los colegas en cuanto a este tema, pero yo lo que les puedo decir de viva voz es que cuando llega cuando en un centro se protocolizan los esquemas de tratamiento, es importante hablar con los médicos tratantes para saber cuál es el artículo eje, cuál es el protocolo a seguir y coordinar muy bien, sobre todo estas cosas de profilaxis, de los medicamentos de soporte, ¿no? Para que se pueda seguir a cabalidad el esquema como el médico tratante lo está proponiendo, apoyado obviamente por la bibliografía y por una indicación ya aprobada aquí en México. Así es. Muchas gracias, doctor. Si no hay más dudas, pues agradecemos en nombre de la Asociación Mexicana de Farmacéuticos en Oncología y Hematología su participación con este tema. Estas novedades pues nos dejan pensando que tenemos todavía mucho que aprender, sobre todo en este tema de oncopediatría, y pues nos obliga a estar vigentes, ¿verdad? Con el conocimiento y a estar buscando los artículos correspondientes. Claro que sí. Gracias a ustedes por la invitación y, pues, bueno, estamos en contacto. Muchas Muy gracias, bien. doctor. Hasta Hasta luego. luego. Pues muy bien, vamos a recordarles que para la acreditación con ESOP, bueno, para seguir siendo parte de ESOP, voy a finalizar el en vivo en Facebook para nuestros amigos que nos están viendo. Les agradecemos el habernos escuchado y nos seguimos viendo. El siguiente tema va a ser de LLA, o sea, leucemia linfoblástica aguda. Es un cáncer más infantil, más frecuente que la LMA, y bueno, también a cargo de una oncopediatra. Entonces, los esperamos en 2 semanas para este tema. Quisimos dedicar estas 2 sesiones a temas de oncopediatría porque el 15 de febrero se celebra el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Me parece que es Día Mundial, corríjanme por favor, o solo en México, pero bueno, queremos recordarlo y estar vigentes en eso, y a invitar a todos los que se quieran asociar a que visiten nuestra página en www.amefo.com.mx. Bueno, tengo la transmisión. Y para recordarles que las 3 personas que ganaron membresía, ahora sí ya los registramos, al doctor Eric, y no me acuerdo quién más estaba por ahí, pero ya los tenemos
Este fue la rifa que se hizo en diciembre, ¿verdad? De la membresía. Y bueno, pues reiterar la invitación a que estén presentes en las sesiones y nos vemos aquí dentro de 15 días. Por favor, los que no se han asociado, aunque ahorita no puedan pagar, avísenos si quiero seguir siendo socio para que mandemos los datos a ESOP y verifiquemos al cierre del mes nuestra lista, porque si ya nos están pidiendo que tengamos toda como vigente la lista de socios ESOP. Entonces es por eso que les estamos ahora sí pidiendo su apoyo, porque el año pasado estuvimos como, no nos dejan afiliarlos a medio año, entonces nos pusieron una fecha límite y esta fecha límite es el 28 de febrero justamente para poder mandar nuestra lista completa y el objetivo es que queremos que reciban los boletines, que estén, pues que tengan los correos de todos para que puedan ver también las novedades que va a haber allá. Se va a cambiar la fecha del congreso allá en Hamburgo, pues, por el rebrote de corona. Entonces nos pidieron unas fechas, vamos a contestarlo en nombre pues, de la mayoría, a ver si para octubre. Pero bueno, nosotros ya decidimos que nuestro congreso lo vamos a hacer en agosto, el 18 de agosto, y va a ser virtual. No podemos ya estar pensando por ahora en una sesión presencial, y también el curso de introducción a, ¿cómo le pusimos? Fundamentos de farmacia oncológica, lo vamos a hacer virtual. Eso inicia a finales de mayo, ya estarán viendo la publicación por los que no lo han tomado. Prácticamente es el mismo curso del año pasado, solo es en segunda edición. En general es la misma plantilla de profesores, los mismos temas. Por si alguien no lo pudo tomar, esta es la oportunidad y ya les estaremos informando. Agradecemos mucho su asistencia, su atención. El tema no fue fácil. Es importante que los que tengan por ahí dudas de citogenética o de todos estos conceptos que estuvo mencionando el doctor, podríamos, no sé, podríamos poner un foro o algo así para que podamos ir como orientándonos. Se me ocurre que podamos hacer el grupo en Telegram. Yo creo que es más seguro. Hacemos el grupo en Telegram, entonces los que sean socios, si nos autorizan, tomaremos sus teléfonos y les mandaremos el enlace para si se quieren unir, pues se recomienden libros, cosas. Creo que es un poco más dinámico a esperar a las sesiones, ¿verdad? Pero bueno, es solo los que quieran. Yo creo que a publicarlo posteriormente y ya nos dirán. Pero con miras al Congreso, vayan pensando en algún tema que quisieran compartir en la parte de presentaciones cortas, una presentación corta, de que nos hablen de su trabajo. Algunos de ustedes puede ser que estén en investigación. Entonces, vamos a llamar para que hagan sus presentaciones y los miembros pues conozcamos sus actividades de investigación, los que estén en ese ámbito o actividad asistencial. Aún no concretamos como el programa científico en general, pero sí queremos que haya sesión de presentación. Algunos de ustedes quizá tengan estudiantes que quieran participar. Entonces vamos a tratar de hacerlo muy interactivo, muy dinámico y buscar alguna plataforma de streaming para lo que se pueda, y si no, continuaremos aquí en el Zoom. Ya les iremos informando. No sé si de la directiva tengamos algún otro anuncio. El libro de Monterrey, pues ya me pongo de acuerdo con Liz, ya se lo mando a Liz
para que me haga favor de entregármelo por allá, y tenemos un libro acá en la Ciudad de México por entregar, entonces también nos ponemos las pilas, ¿verdad, Liz? Para que me mandes la dirección. Pues bueno, ¿alguna otra cosa, duda? Bienvenidos a los que son nuevos y pues seguimos en contacto. A ver si quieren abrir sus cámaras para verlos, a los que podamos. Gracias. Buenas noches, Andy. Buenas noches. Cuídense mucho. Cuídense.